mucho que la mienta, la memoria humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo vivo, dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. Así es, Patricio. La historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad. Buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos al evento de rendición de cuentas de la misión cumplida por la Defensoría del Pueblo durante el año 2017. En esta, entregaremos los principales resultados de la gestión dirigida a la promoción y protección de los derechos humanos, de la naturaleza y de las personas consumidoras y usuarios. El acto de rendir cuentas constituye no solo un imperativo constitucional y legal, es sobre todo una obligación ética, un imperativo moral de quienes ejercemos cargos públicos para de manera transparente entregar a las personas a las que servimos, a los colectivos sociales y a la sociedad en general la información del trabajo realizado durante todo un año en relación al actuar institucional, de lo que a nosotros y nosotras corresponde, lo que hemos hecho en tutela, en educación, en incidencia en política pública, en acompañar, en comunicar y en coordinar esfuerzos en búsqueda del ejercicio de sus derechos, de los derechos de las personas y colectivos a los que servimos. Justamente durante esta semana, la Defensoría del Pueblo se encuentra cumpliendo con este deber social de rendir cuentas frente a la ciudadanía de sus respectivas jurisdicciones. Y además, está presta a escuchar las demandas y el sentir de la población, en un ejercicio de retroalimentación con la gente. En todo el país, a través de sus coordinaciones zonales y en el exterior, por medio de sus delegaciones en Estados Unidos, México, España e Italia. Para la Defensoría del Pueblo, el acto de rendición de cuentas no es unidireccional. Constituye un ejercicio de diálogo con las personas y colectivos, en cuyo desarrollo valoramos los avances que nuestra gestión promueve, pero al mismo tiempo consideramos autocríticamente los desafíos que la ciudadanía nos plantea para cumplir cada vez de mejor manera nuestro mandato. Es con esta perspectiva que la administración del doctor Ramiro Rivadeneira Silva encamina la presente rendición de cuentas, de manera ética, transparente, integral, enmarcada en el diálogo y en la autocrítica, que nos muestre las huellas del camino avanzado y enseñe el derrotero de los desafíos del mañana. Es un mirar hacia adentro, desde la perspectiva propia de la naturaleza de nuestra institución como protectora y promotora de derechos, con la clara proyección hacia ustedes, a quienes nos debemos. Damos paso al señor Defensor del Pueblo, doctor Ramiro Rivadeneira Silva, con la rendición de cuentas de su gestión del año 2017. Muchas gracias por venir. Hemos trabajado en el caso Mesa, y si se me está pasando a alguien, pues nada más cordial bienvenida. Ustedes saben que están en su casa. Ciertamente esta es su institución, no es nuestra institución de las personas que trabajamos aquí, es de toda la ciudadanía, de todos los colectivos. Así que nuevamente bienvenidos también. Venidas. Bueno, la verdad es que vamos a presentar algunas cosas de lo que hacíamos nuestro trabajo en el año 2017 y no están todas, porque no es que dejen de ser importantes, pero queremos enfocar con las cosas que hemos hecho lo que resalta la filosofía del trabajo de la institución. Y si nos ponemos a ubicar todas las cosas que hemos hecho, ustedes me van a odiar y se van a ir aquí muy tarde, ciertamente van a decir qué largo que ha estado esto. Así que voy a tratar de que no sea así, de tratar de ubicar las principales acciones que hemos realizado. Bien, muy brevemente, ustedes saben, las competencias de la Defensoría del Pueblo están establecidas en la Constitución. Somos el órgano de protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador
y la Constitución también menciona que realizamos la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que se encuentran fuera del país, en el extranjero. Nos rige la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo del año de 1997, muy caduca ya para lo que nosotros hacemos. Esto no ha sido renovado, a pesar de que presentamos el 10 de diciembre del 2003 esto como transmisor de los la derechos humanos, un proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Cada año que pasa sin que se apruebe esa ley, ciertamente nos resulta una pérdida de efectividad del trabajo. Podríamos hacer muchísimo más con esta ley. En la Asamblea Nacional no se han preocupado de aprobarla, ha quedado para segundo debate, no ha avanzado. Creo que están preocupados de otras cosas, pero también me parece que hay que preocuparse de lo principal, de darle un marco jurídico de protección real de derechos a todas las ciudadanas. La estructura de la Defensoría del Pueblo, y también reducida, ciertamente, como está presentada en pantalla. La Defensoría del Pueblo tiene dos adjuntías: la adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza y la adjuntía de Usuarios y Consumidores. Tenemos competencias específicas en la Ley de Consumidores, como ya se presentaron. Patricio es el adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Paulina la adjunta de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos. Y debajo de las adjuntías están las direcciones generales. Aquí también nos acompañan los directores y directoras generales. Está dentro de la adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza la Dirección General de Política Pública, la Dirección General Tutelar y la Dirección General de Educación e Investigación, tratando de darle un ámbito de integralidad al trabajo que hacemos: protección de derechos a través de tutela, educación de derechos y incidencia en política pública, porque si no intentamos incidir en las políticas y en la normativa local y en la normativa nacional, posiblemente trabajemos mucho, pero cambiemos poco. Y la adjuntía de Usuarios y Consumidores tiene dos áreas definidas también, de acuerdo a los ámbitos de trabajo: la Dirección General de Usuarios y Servicios Públicos y la Dirección General de Consumidores de Bienes y Productos de Consumo Masivo. Aparte, la Defensoría del Pueblo trabaja desconcentradamente a través de 9 coordinaciones generales territoriales zonales, 9 zonas, 15 delegaciones provinciales. Estamos en todo el territorio nacional, por supuesto en las cabeceras provinciales, no alcanzamos a todos los cantones, y tenemos, como ya se dijo, 8 delegaciones en el exterior. Estamos en Estados Unidos, en México, España e Italia. Desde donde tenemos delegaciones trabajando por la defensa de los derechos de nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero. ¿Cómo organizamos nuestro trabajo? Estamos organizados por ejes estratégicos. Esto ya lo venimos haciendo desde hace algunos años. Esto no significa, por favor, no se confundan, que solo hacemos eso. Algunas veces nos han dicho: ¿qué derecho tiene la Defensoría de trabajar unos ámbitos de protección de derecho y otros no? Nosotros trabajamos todos los ámbitos de protección de derechos. Sin duda alguna recibimos a todas las personas que tienen conflicto de protección de derechos, pero lo que tratamos de hacer es de enfocar en ejes estratégicos, ponerle fuerza a algunas acciones, a algunas actividades que consideramos que deben precisamente visibilizarse. Así que nos hemos organizado actualmente ya en 5 ejes estratégicos. Tenemos uno nuevo sobre el que ya les voy a comentar. El primer eje estratégico, que lo hemos asumido desde el principio, es el derecho a la vida e integridad personal. La Defensoría del Pueblo no puede dejar de trabajar un derecho tan básico como el derecho a la vida e integridad personal. Segundo, lucha contra la violencia y la discriminación. En este eje estratégico, sin duda alguna, lo que queremos es acercarnos a los colectivos, a los grupos, a las personas que han sido mayormente excluidas por sus diversas condiciones, y consideramos que esas exclusiones tienen que mostrarse en la sociedad precisamente para poder superarlas. El tercer eje, protección de derechos humanos en situación de conflictividad social y crisis humanitaria. Este es un eje nuevo, lo estamos todavía formando, ya hemos dado pasos muy importantes. Nos nació la idea después del terremoto del 2016, que nos descubrió con algunas falencias: cómo actuar en situación de crisis humanitaria, cómo proteger derechos de adultos mayores, niñez, de grupos de atención prioritaria, y también cómo actuar frente a conflictos sociales, porque el país no está exento de conflictos sociales que existen y que pueden llegar a existir y a veces profundizarse. Las defensorías del pueblo tienen que tener un rol, sin duda alguna, para intentar prevenir la conflictividad social o mediar
cuando ésta existe. El otro eje estratégico, hábitat, vivienda adecuada y servicios públicos domiciliarios. Esto tiene una lógica que está dentro de hábitat. Los derechos humanos se tienen que desarrollar ciertamente en nuestro ámbito de vida, y tenemos muchos ámbitos de vida sobre los que a veces no reflexionamos. Las propias redes sociales es parte del hábitat, por ejemplo, es nuestra forma de vida. Cómo relacionarnos en todos los aspectos de vida a través de los derechos humanos. Lo hemos ubicado en hábitat, llegando también a lo que es vivienda adecuada como un eje estratégico que siempre hemos tenido, y dentro de vivienda adecuada, servicios públicos domiciliarios. Y el último eje estratégico es el de derechos de las personas consumidoras, efectivamente, porque tenemos una gran carga de trabajo aquí. El 60% de los casos que se presentan en la Defensoría del Pueblo para tutela son precisamente con respecto a derechos de las personas consumidoras de bienes y usuarios de servicios públicos. Resultado por ejes de trabajo. Hemos dividido también esta presentación por ejes de trabajo, en base a lo que acabo de presentar. Dentro del derecho a la vida y a la integridad personal, tenemos el Programa Nacional de Reparación a Víctimas, que nace de la Ley de Reparación a Víctimas, luego del trabajo que realizó la Comisión de la Verdad y que fue acogida mediante una ley en la Asamblea Nacional, y nosotros como Defensoría del Pueblo llevamos adelante lo que es el programa de reparación y tenemos funciones específicas en la reparación inmaterial de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Hasta el año 2017 habíamos atendido 319 casos que representaban a 918 personas, 655 víctimas indirectas de violaciones de derechos humanos, pueden ser familiares, por ejemplo, y 263 víctimas directas de violaciones de derechos humanos. Sobre ellas hemos enviado ya 266 casos al Ministerio de Justicia para los procesos de reparación material. Cuando un caso está enviado al Ministerio de Justicia, significa que ya tenemos un acuerdo con la víctima directa o indirecta sobre los procesos de reparación inmaterial. No enviamos un caso al Ministerio de Justicia para reparación material, sino iniciamos ya un proceso de reparación inmaterial. Esto significa que en 266 casos estamos ya activos ciertamente para dar reparación inmaterial. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, aquí se mencionan solamente algunas. Inclusión de becas a 69 hijos de víctimas, de becas estudiantiles. Por ejemplo, capacitación al personal de salud. En esto nos hemos esforzado mucho porque muchas de las víctimas necesitan ser reparadas en ámbitos de salud psicológica o de salud física, pues, y requerimos también que el personal de salud del Ministerio de Salud que brinde esta atención esté preparado para atender de manera especial, digamos, a quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos. Disculpas públicas. Este fue un acto realmente muy emotivo, me parece a mí, el de disculpas públicas a los excomandos del caso Taura. Ciertamente había algo que estaba quebrantado en esa relación entre los excomandos, que a su vez también pidieron disculpas públicas al país por los hechos ocurridos en Taura, ya hace básicamente 30 años, ciertamente, y nos parece que aquí ha quedado ya reparado algo. Dentro del derecho a la vida e integridad personal, también tenemos el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En el año 2017 visitamos 30 centros de privación de libertad y levantamos algunas alertas. Estas alertas se trasladan a las autoridades que tienen competencia para intervenir sobre ellas, a las autoridades rectoras, y básicamente lo que encontramos es que persiste el hacinamiento. El país tiene aproximadamente un 25% de hacinamiento en los centros de privación de libertad. Todavía hay un reducido acceso a atención médica general. Ciertamente este es un tema que se debe mejorar. Hay ausencia de programas de adicciones. Las personas fundamentalmente no tienen programa de adicciones dentro de los centros de privación de libertad, y todavía detectamos limitadas actividades recreacionales. Todo esto ha sido transmitido a las autoridades y trabajamos conjuntamente para ir superando estas falencias. Debo decir además que, aprovecho para decirlo, que siento que en este periodo nuestras relaciones con
los diferentes ministerios que tienen un ámbito de acción social, de rectoría de la política. Siento que en este periodo nuestras relaciones se han fortalecido mucho. Yo he sentido mucho más cercanía en trabajo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el Ministerio de Salud, actualmente con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Económica Social. Hemos trabajado inclusive de alguna manera con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores por las situaciones de las ecuatorianas y ecuatorianas del extranjero. Así que me parece que esto es bueno. Una Defensoría del Pueblo no tiene necesariamente por qué confrontar. Una Defensoría del Pueblo tiene que construir, y la manera de construir es acercándose a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y también a las autoridades para ir obteniendo los logros que se desean obtener. Así que me parece que nuestro trabajo también tiene muy buena acogida en ese sentido. Dentro del derecho a la vida e integridad personal también ha habido algunas acciones de incidencia en política pública que no quisiera dejar de mencionar. Seguimos trabajando el tema de trata. No es un tema que hemos abandonado, para nosotros es un tema muy sensible. Hemos participamos, mejor dicho, activamente en el Plan Binacional Ecuador-Colombia de lucha contra la trata. Tenemos relación cercana con la Defensoría del Pueblo de Colombia en este sentido, y también participamos en lo que son el desarrollo de protocolos de actuación para atender a personas en movilidad. Este ha sido un trabajo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, en donde hemos sido muy activos. Inclusive tenemos la presidencia de la región andina dentro de este grupo de trabajo con respecto al tema de trata de personas, y ese es un tema que ofrecimos hace muchos años que lo íbamos a tener como prioritario, y yo siento que ahora, más allá del discurso, hemos aterrizado ya en protocolos de actuación reales que nos están dando mayores frutos. Dentro del derecho a la vida e integridad personal, no podemos dejar de mencionar el trabajo permanente que hemos hecho ya desde hace varios años con familiares y amigos de personas desaparecidas. Asistimos al colectivo en la medida de nuestras posibilidades, damos el seguimiento a los casos que fundamentalmente están judicializados, hacemos vigilancia de proceso de esta manera y acompañamos también en los procesos de búsqueda y en cualquier otra propuesta que se haga para ir mejorando la situación de personas, de familiares y amigos de personas desaparecidas. Participamos en las mesas interinstitucionales de desaparecidos, que la ha liderado fundamentalmente el Ministerio del Interior, y actualmente hay una mesa también que se ha abierto en la Asamblea Nacional, sobre la que también formamos parte, porque creemos que estar ahí, en las mesas de discusión, es ciertamente lo que nos puede permitir llegar a desarrollar mejores situaciones de efectividad para el trabajo que realizamos. Se lanzó recientemente la alerta Emilia, que toma el nombre de la alerta Amber, que es un sistema para detectar situaciones de desaparición de niños, niñas y adolescentes, y esto vamos a tener que darle seguimiento para también ver cómo empieza a funcionar. Es un tema que lo lidera el Ministerio del Interior. Sigamos, por favor. Otro eje, protección de derechos humanos en situación de conflictividad social y crisis humanitaria. Esto es lo que les explicaba. Este es un eje nuevo. A mí me genera mucha expectativa cómo vamos a desarrollar este eje. Por lo pronto hemos dado los primeros pasos. Tenemos desarrollado un documento teórico sobre protección de derechos en crisis humanitaria y conflictividad social. Esto nos marca una ruta, una hoja por la que vamos a ir caminando. Actualmente lo que tenemos son conformación de comités de riesgos de la Defensoría del Pueblo, líderes de las unidades que deben saber cómo actuar frente a una situación de crisis humanitaria, de desastre, y hemos iniciado también ya un trabajo de coordinación interinstitucional con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para conformar brigadas. Pero este es el inicio, este es un trabajo intramuros, digamos. Posteriormente y en el transcurso del año vamos a desarrollar ya capacidades para saber cómo actuar en base a protocolos, ciertamente cómo actuar cuando ocurran situaciones no deseables de emergencia en crisis humanitaria que pueda afectar a la ciudadanía.
protección de derechos humanos en el mismo eje, en conflictividad social. Nosotros nos hemos enfocado, y no de ahora, ya desde hace varios tiempo, un tema que es difícil de que vaya saliendo, no tiene acogida total, inclusive dentro de las propias autoridades de la política pública, y es establecer ya una consulta previa con estándares reales internacionales en el país. Lamentablemente, la consulta previa no está desarrollada de manera adecuada en el Ecuador, inclusive la normativa no está fortalecida ciertamente, y esto ocasiona que se genere conflictividad social al momento que existe, por ejemplo, explotación de recursos naturales, puede existir pues, desplazamiento de personas, y necesitamos ciertamente ajustar los estándares en materia de consulta previa. Hemos avanzado con las instituciones nacionales de derechos humanos, tenemos documentos que han establecido los diagnósticos y que también establecen ya los estándares regionales de actuación defensorial en las situaciones que producen conflictividad social, básicamente por ausencia de consulta previa. Y también lo hemos hecho en el marco de la FIO, de la federación a la que antes hacía referencia. Tenemos una participación regional en la que hacemos trabajos comparativos en conflictos sociales y cuál es el rol que tienen que tener las defensorías del pueblo en los conflictos sociales. Así que ahí tenemos dos ámbitos, crisis humanitaria y conflictividad social, que sin duda alguna en este año 2018 lo vamos ya a fortalecer. Otro eje, hábitat, vivienda adecuada y servicios públicos domiciliarios. Dentro de este hábitat, nuestro producto fundamental es un sistema, manejamos un sistema de monitoreo, monitoreamos cómo está el eje. Esto sí tenemos que reflexionar permanentemente porque es precisamente esa relación la que tenemos que intentar que la brecha baje. Y también hemos hecho campañas de protección de derechos de las personas consumidoras. Nos hemos centrado esta vez en una campaña sobre consumo responsable en las finanzas familiares. Ha habido capacitaciones, pero también ha sido una campaña que se ha centrado mucho en redes sociales y yo creo que ha tenido muy buen impacto ciertamente, especialmente en las zonas de provincias. Los delegados provinciales, los coordinadores zonales han llevado adelante muy bien estas campañas para la gente. Hemos sentido que ha sido de mucha utilidad. El eje
El quinto eje, le he puesto al último, lucha contra la violencia y la discriminación. Aquí vamos a mencionar algunos colectivos con los que trabajamos y ustedes básicamente van a ver que hacemos muchos acompañamientos. Yo cuando hablo de los posicionamientos de las personas y de los colectivos en derechos humanos, siempre me acuerdo de un chiste que yo solía presentarlo cuando era joven, más joven, y daba capacitaciones de derechos humanos. Lo hacía en algunos lados del sur de Quito, en algunos lados de provincias, y tenía una lámina que me gustaba mucho porque era una familia en condiciones de pobreza que llamaba por teléfono y preguntaba y decía: hablo con la Oficina de Derechos Humanos. Decían: sí, ¿me puede enviar 5, por favor? Entonces, eso hay que decir así no funciona. Esa es la verdad, ¿no? Los derechos humanos no se envían, los derechos humanos se los conquistan, uno se posiciona en los derechos humanos. Por eso a los colectivos yo siempre les digo, no vengan en busca de que la Defensoría del Pueblo le va a dar la solución a sus problemas. Vengan a la Defensoría del Pueblo y nosotros les vamos a acompañar a que se pueda encontrar solución a los problemas, de los planteamientos que se hacen. Que es diferente ciertamente, porque a veces es como decir: bueno, aquí dejo mi problema y cuando llamo para ver cómo está solucionado. Y esto no funciona así. Los derechos humanos no funcionan así. Los derechos humanos ciertamente funcionan de tal manera que todos vamos empujando para lograr los cambios que requerimos y que necesitamos. Dentro de este ámbito de trabajo desarrollamos un seminario que para mí fue muy importante. Fue el primer seminario de jurisprudencia constitucional y lucha contra la discriminación, avances y retos. Fue un seminario que lo organizamos con la Corte Constitucional porque queríamos también que la Corte se vea a sí misma, pero también muestre a la sociedad cuáles resoluciones ha dictado con respecto a situaciones de discriminación en la sociedad. Y tiene algunas resoluciones, y tiene otras ausencias también, pero a mí me parece que fue muy importante mostrar este trabajo. Hemos acordado con la Corte Constitucional, que es un seminario que lo vamos a seguir desarrollando en diferentes partes del país. Ojalá que las condiciones políticas nos permitan ciertamente poder hacerlo, ¿no? Y respecto a personas adultas mayores, hemos hecho algunas actividades. Yo aquí resalto algo que a mí me parece que ya ha tomado fuerza y que sigue siendo positivo. Es la ordenanza modelo para el buen vivir de las personas adultas mayores que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo y que empieza a ser acogida ciertamente por los gobiernos autónomos descentralizados. Han aprobado ya 7 GAT municipales de esta ordenanza y un GAT provincial, que es el GAT provincial de Cañar. Y ciertamente a mí me parece que aquí hay una incidencia normativa local que está empezando a dar frutos en ese sentido. Pero no hemos dejado de hablar sobre la necesidad de que la Asamblea Nacional emita ya una ley específica sobre adultos mayores. Nosotros presentamos un proyecto de ley sobre personas adultas mayores y también no hemos dejado de hablar, como ya lo van a ver más adelante, sobre la necesidad de que el Ecuador acepte de una vez por todas la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores, que realmente me parece que es una omisión en este punto ya casi imperdonable, porque el colectivo de adultos mayores, ciertamente es uno de los pocos colectivos que no tienen una convención internacional. Ahora sí, la interamericana, en el espacio de Naciones Unidas, lamentablemente aún no hemos podido desarrollar una convención de derechos de las personas adultas mayores, y me parece que aquí sí tenemos una deuda internacional y nacional también, sobre la que la Defensoría del Pueblo está haciendo presencia. Otro colectivo con el que hemos venido trabajando, sí, muchísimas gracias. Muy amable. En una relación que a mí me gusta mucho, una relación muy sui generis, muy particular, que la hemos establecido ya desde hace varios años, inclusive desde antes de que yo sea defensor del pueblo, hemos iniciado una relación con las organizaciones, con varias organizaciones religiosas del país, con la que
tenemos una lectura muy positiva de algunas situaciones que nos juntan. Y son varias organizaciones religiosas, ciertamente, que se han conformado dentro de un consejo, el CONALIR, el Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, con el que hemos intentado aportar en varios aspectos, inclusive en su propio fortalecimiento. Y el año pasado, pero lamentablemente por tema de recursos, ha tenido que ver dar a luz este año, hemos desarrollado ya el informe temático sobre libertad religiosa y Estado laico en el Ecuador, y tenemos un compromiso sobre presentar un proyecto de ley en la Asamblea que está listo, que es un proyecto de ley sobre libertad e igualdad religiosa. Lamentablemente en el país no solemos ver, vive invisibilizado a nuestros ojos la situación de desigualdad por ámbitos religiosos que existe. Si ustedes ven las mismas fechas festivas que tenemos en el Ecuador, las fechas religiosas festivas son fechas religiosas que tienen que ver con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Fundamentalmente, pero a nadie se le ocurre siquiera que existen otras fechas festivas religiosas de las que gozan otros colectivos que realmente no tienen ninguna cabida. Recuerdo un caso que resolvimos con los adventistas en Guayaquil, en donde para los adventistas el día sábado es el día fundamental de descanso, y se obligaba a dar unas pruebas en Guayaquil que tenían que ver, creo que era con los exámenes de ingreso a la universidad, ¿no? Sobre el que nosotros logramos incidir para que estas personas no se tomen el día sábado, ¿no? O sea, los adventistas no sea el día sábado, sino que sea otro día. Una parte simbólica inclusive de reconocimiento, ¿no? Porque muchas veces pasamos por alto estas cosas. Y cuando ustedes ven en la prensa, algo que sí tiene que llamarnos mucho la atención, cuando ustedes ven, por ejemplo, en la prensa que en una situación política nacional se dice, la iglesia opina que, sí tenemos que preguntarnos, ¿qué iglesia? En el Ecuador hay cientos de iglesias, ¿no? Hay muchísimas iglesias, no hay una sola iglesia. Y sobre esto tenemos que reflexionar permanentemente. Creemos que hay un ámbito de desigualdad religiosa sobre el que sí tenemos y queremos intervenir, y por eso tenemos ya listo un proyecto de ley en esta materia que le vamos a presentar, no sin antes socializarla en algunas provincias del país, que es el próximo paso que vamos a dar. Personas que viven con VIH, aquí ciertamente un reconocimiento a la coalición de personas que viven con VIH. Creo que es una organización, una coalición que tiene muy claros sus ámbitos de trabajo, los objetivos, las cosas que desea hacer en el país, cómo ir construyendo derechos en representación de sus personas. Es un grupo con el que trabajamos hace ya varios años, lo hace Patricio y todo su grupo de tutela específicamente, y en este año yo creo que hay que resaltar el trabajo de capacitación en el que aportamos conjuntamente y que desarrollamos fundamentalmente en las ciudades de Loja, Quito y Guayaquil, cuya idea es desarrollar capacidades a los miembros de las redes de protección de derechos. Hay redes de protección de derechos que lo conforman organizaciones privadas y también servidores públicos para personas que viven con VIH, y hay que fortalecer las capacidades de los miembros de estas redes. Me parece que ese ha sido un trabajo ciertamente muy, muy importante en el que hemos aportado también. En el mismo eje, colectivo de personas afroecuatorianas, este es un colectivo de una nacionalidad ciertamente, con la que estamos juntas hace ya muchísimos años. Uno de los temas que no hemos abandonado es la recuperación de la memoria, y por lo tanto seguimos participando cada año en lo que fue una conquista, retornar al Palenque de Libertad. Lo hemos hecho por quinto año consecutivo. Ir al Palenque de Libertad es una cosa hermosa, hermosa. Ojalá que algunas personas que no lo sabían algún rato nos puedan acompañar. Es reencontrarse ciertamente con la memoria, con la historia del pueblo afroecuatoriano, del pueblo afrodescendiente, allá en Esmeraldas, y ese es un tema que lo vamos a seguir haciendo porque ciertamente recupera la memoria. Pero no es suficiente, esa es solamente una parte. El país ciertamente, lo vengo diciendo hace rato, está en deuda con el diseño afrodescendiente. No caminamos en el diseño afrodescendiente. Lo último que pasó es que
se envió a la Secretaría de la Política para que sea ella quienes vayan ejerciendo las acciones dentro del diseño afrodescendiente hasta que se conforme el Consejo de Igualdad Étnica, que lamentablemente no ha asumido esa responsabilidad aún, y que por lo tanto vemos que lo único que está consiguiendo llevarse adelante es del propio esfuerzo de las personas de la sociedad civil afrodescendientes para intentar impulsar el diseño, pero esto no ha ocurrido. Lo hemos planteado inclusive en el examen periódico universal, lo planteamos allá en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, la necesidad de que el país impulse las acciones del diseño afrodescendiente. Sin embargo, no ha ocurrido. Venimos participando también activamente en lo que son buenas prácticas entre las instituciones nacionales de derechos humanos con las poblaciones afrodescendientes, enfocados en la Agenda 2030, porque aquí hay algo importante. No se puede trabajar las acciones del diseño afrodescendiente si no enfocamos en los objetivos de la Agenda 2030, y creo que ahí está una de las claves por las que podemos impulsar los derechos de las personas del pueblo afrodescendiente. Personas con discapacidad auditiva, ahí hay un trabajo específico. Nos hemos juntado con las personas con discapacidad auditiva. Ellos fundamentalmente han trabajado mucho por implementar un acuerdo para una educación bicultural. Estuvimos reunidos con el ministro de Educación, también acompañando al colectivo, sobre la necesidad de insertar en la malla curricular la educación bicultural y desarrollar un modelo inclusivo en la educación en el Ecuador. Las personas con discapacidad auditiva tienen serios problemas en participar en la educación de manera integral como está comprendida, porque muchas veces resultan excluidos ciertamente, cuando lo que sí requieren es más bien un modelo de educación particular que les permita incluirse en el grupo. Esto ya está detectado como una problemática y yo espero que podamos continuar trabajando juntos para dar pasos ciertos en poder incluir un modelo de educación bicultural. Personas con enfermedades poco frecuentes, aquí hay otra realidad, muchas veces dramática, ciertamente dramática, otra realidad invisibilizada, la que sufren las personas con enfermedades poco frecuentes. Esto es muy difícil porque además las enfermedades poco frecuentes tienen características particulares. Primero, no tienen cura, no se curan, no tienen formas de tratamiento, no hay capacitación en el país para poder detectar las enfermedades poco frecuentes, y muchas veces tienen que deambular estas personas por diferentes médicos que no las diagnostican adecuadamente y se trata con otro tipo de enfermedades. El Ecuador aún tiene mucho que desarrollar con respecto a esto. Hemos trabajado también en el ámbito normativo, pero fundamentalmente yo creo que hemos acompañado en la tutela de derechos. Ha habido algunos casos sobre los que hemos tomado las riendas para que sean aceptados, inclusive en los ámbitos judiciales, o que las sentencias se cumplan. Son casos de tutela de derechos para garantizar el diagnóstico y tratamiento para personas con enfermedades poco frecuentes. También planteamos en el EPO la necesidad de que se amplíe el listado del Ministerio de Salud Pública de enfermedades poco frecuentes. Es absolutamente necesario, porque algunas personas que sufren de enfermedades poco frecuentes ni siquiera constan en el listado del Ministerio de Salud Pública, por lo tanto se pierden también de lo que puede ser una línea de política pública especial respecto a su situación. Otro con el colectivo con el que hemos trabajado también, que es un colectivo que también sufre muchos dramas en una sociedad discriminatoria y excluyente como es la ecuatoriana, es el colectivo LGBTI. También hemos acompañado en tutela de derechos para garantizar no discriminación y derecho a la igualdad, y seguimos desarrollando nuestros procesos educativos. Hay que recordar que nosotros tenemos un módulo de educación con respecto a los derechos de personas LGBTI que lamentablemente se ha detenido. Esto sí se ha detenido en el último año de gobierno. Es un módulo que no está siendo implementado y que puede resultar muy rico para la capacitación, especialmente de servidores y servidoras públicos. Pero nosotros seguimos trabajando en los procesos educativos de sensibilización y capacitación dirigidos a la ciudadanía y servidores públicos, también con el material que tenemos. Y hay un colectivo con el que quiero involucrarme todavía más. No vamos a descansar hasta poder hacerlo y poder encontrar las líneas adecuadas de trabajo. Es el colectivo de personas trabajadoras sexuales. Ahí hay otros dramas que ustedes no pueden
realmente imaginarse cuando uno ya se acerca. Lo primero que hemos hecho es levantar información. Tenemos ya bastante información que nos permite establecer una hoja de ruta, una ruta de trabajo con el colectivo. Lo que sí puedo anticipar es que yo estoy absolutamente convencido que mientras no se reconozca el trabajo sexual como un ámbito laboral formal, difícilmente vamos a poder superar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras sexuales en el país. Así que seguramente vamos a tener que hacer un trabajo para cambiar las normas ecuatorianas en el Código de Trabajo en esta materia. Mencionar algunos casos emblemáticos. Tenemos muchos casos que los trabajamos, pero hemos escogido algunos casos emblemáticos que tienen por finalidad, son emblemáticos precisamente porque tienen por finalidad atacar las estructuras. No se trata de una situación que resuelve solamente la situación particular de una persona, sino que intentan reflexionar y atacar una estructura, ciertamente, y por eso les hemos dado el carácter emblemático. Hemos presentado una amicus curiae en casos relacionados a garantizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es un caso que está siendo conocido en la Corte Constitucional y un caso que hemos acompañado ya durante mucho tiempo y que ya debió haber visto luz. Es el seguimiento del caso Satia. Hemos sido muy activos en esto. Es una niña que no tiene protección aún del Estado por la falta de reconocimiento de sus madres. Es fundamentalmente lo que pasa. Una niña que aún no ha podido ser inscrita y que yo creo que ya ha tenido mucha receptividad en la Corte Constitucional. Lo sabemos que es así, pero lamentablemente aún no ha dado la resolución al respecto, y creemos que cuando se dé esta resolución, sin duda alguna nos va a llevar también a reflexionar sobre otras situaciones de protección del colectivo LGBTI. En el tema de movilidad humana, quisimos resaltar un caso que para nosotros fue muy importante. Una persona de nacionalidad cubano-africana en situación de refugio fue quien recibió por primera vez una cédula de identidad ecuatoriana. Esto no quería ser reconocido por el Estado ecuatoriano, tuvimos que ir a las instancias judiciales y luego de eso se consiguió que una persona en situación de refugio consiga una cédula de identidad ecuatoriana. Es muy distinto tener un carnet de refugio a tener una cédula de identidad. Le permite acceder a diferentes servicios en el Ecuador que solamente con tener un carnet de refugio no se puede acceder. Y luego de esto ya se ha abierto pues la situación para que otras personas refugiadas puedan obtener su cédula de identidad ecuatoriana, por supuesto sin que dejen de ser refugiadas. En los ámbitos de personas consumidoras hubo dos temas que fueron muy importantes. El primer caso es el caso de Dynamic Airways, que es una compañía que, faltando a la normativa técnica, digamos, de actuación para la movilidad de las personas, ocasionó que muchos ecuatorianos y ecuatorianas pues se queden sin sus vuelos de venida hacia el Ecuador desde los Estados Unidos y del Ecuador hacia los Estados Unidos. Ahí hubo que develar una realidad de abuso, ciertamente, en este aspecto comercial, y conjuntamente con el Consulado de Nueva York hicimos un trabajo muy detallista para que se puedan solventar los derechos de todas estas personas que estaban siendo vulneradas en sus derechos e inclusive engañadas. Y otro tema muy importante que los llevamos al ámbito judicial. Aún estamos esperando una resolución, estamos esperando todavía la resolución en segunda instancia. Independientemente de cuál sea la resolución, nosotros tenemos muy clara nuestra posición ahí. Es el tema de cocinas de inducción. Lamentablemente, siendo este un programa de Estado que es muy importante en el país, pues ir cambiando el modelo energético en el país, y para eso se necesita también que la gente implemente en sus vidas las cocinas de inducción. Es un programa que creo que aún no tiene todo el impulso necesario, pero nosotros nos hemos metido con esto porque hemos detectado que en las ventas puerta a puerta existe mucho abuso e inclusive mucho engaño a personas que no tienen la capacidad ciertamente de poder comprender de mejor manera lo que se les está ofertando. Engaño digo inclusive porque, claro, las ventas puerta a puerta, cuando ocurren ya dentro de la ciudad, si nos ocurren a nosotros, tenemos mucha mayor capacidad de poder entender lo que se nos está vendiendo, pero cuando se va al sector de la ruralidad
cuando la negociación se hace con una persona adulta mayor, con una persona con discapacidad, con una persona, por ejemplo, como hemos tenido en Chimborazo, en donde las personas hablan más su idioma, que es el quechua, antes que el castellano nuestro. Ha existido muchísimos abusos, ciertamente, en la venta puerta a puerta, y el fin ha sido vender esta cocina de inducción, sin considerar el costo real de la persona. Por ejemplo, en algunos casos, necesitándose una conexión 220 para que funcione la cocina de inducción, se ha ofrecido que se va a realizar la conexión, no se realiza nunca, porque además ya sabemos que no es posible técnicamente realizar la conexión 220 en las situaciones actuales en algunos sitios de la ruralidad, y las personas lo que dicen es que tienen la cocina de un mueble más, porque esperando la conexión no se ha dado, y siguen pagando el uso de la cocina en las planillas eléctricas. Y por más que se diga que no ha habido corte de electricidad por el pago de las cocinas de inducción, no es verdad, porque cuando ustedes tienen una cocina de inducción y van a pagar, no le dicen, por favor, cóbrenme solamente el uso de la electricidad y no me cobren la cocina de inducción porque no está funcionando. No ocurre así, le cobran todo, así que usted sigue pagando la cocina sin tener uso. A otras personas les dijeron que si no adquirían la cocina, se les iba a quitar el bono. A otras personas se les ofreció darles el bono si es que adquirían la cocina. A otras personas se les dijo que era un regalo. Cuando no era un regalo, se les seguía cobrando. Y esto ciertamente ha ocasionado daños, posiblemente, dicen las empresas comercializadoras, que no es el mayor porcentaje de las ventas que realizan. Puede ser verdad, pero hay algunos cientos de casos en donde el daño ha sido inminente, en donde el daño ha sido grave. Hemos llevado esto al ámbito judicial. El ámbito judicial, fundamentalmente, lo que consideró en primera instancia es que sí hay un problema de violación de derechos humanos, pero que no puede ser tratado a través de la justicia constitucional, sino que tiene que ser reclamado en el ámbito administrativo. Le digo, con muy poca sensibilidad, porque ustedes se ponen a pensar, personas con discapacidad y adultos mayores que vayan a llevar sus ámbitos de reclamo a las propias instancias administrativas del Ministerio de Electricidad, ciertamente va a ser eso muy difícil. Bueno, ahí hay un tema complejo. Nosotros estamos trabajando en la situación de cocinas de inducción, esperamos tener una resolución favorable, pero si no es así, por supuesto, vamos a seguir buscando alternativas de protección de los derechos de estas personas. Me había propuesto 45 minutos, he cumplido los 45 minutos, todavía no acabo, así que les voy a pedir un poco más de paciencia. Y eso pido rápido para que vean, así que si me ponía a hablar de todo lo que hemos hecho, les digo, me iban a terminar odiando. Hay algo que nunca hemos incluido en nuestras rendiciones de cuentas y no sabemos por qué, la verdad. Yo creo que ha sido una omisión involuntaria no deseable. Y es que nosotros permanentemente estamos pronunciándonos sobre situaciones que ocurren en el país y que necesitan un pronunciamiento defensorial, que necesitan una voz de la Defensoría del Pueblo para decir cuál es nuestra visión sobre ese tema. Y recogiendo los pronunciamientos que hemos realizado, miren, en el 2017 hemos realizado un montón de pronunciamientos que hasta nos marcan parte de la historia realmente, de esta historia real para nosotros, con respecto a algunos temas de derechos. Voy a mencionarlo rápidamente. Ustedes en pantalla tienen el nombre que se le da al pronunciamiento y la fecha en que se produjo. En enero, miren, hicimos uno con respecto a un eventual asilo político del general Edgar Vaca, que se le daría en Estados Unidos. Posteriormente, el general Edgar Vaca falleció. Desde mi punto de vista, me parece que falleció debiéndole bastante a la justicia ecuatoriana, porque ciertamente tenía mucha información que lamentablemente no llegaron a los órganos judiciales. Nos pronunciamos también después de las acciones tomadas por Donald Trump en Estados Unidos, y nos pronunciamos conjuntamente con otras instituciones nacionales sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Nos pronunciamos a propósito de las elecciones en el Ecuador 2 veces con respecto a la no violencia y respeto a los derechos humanos en los comicios de abril del 2017, y posteriormente, cuando había un conflicto grave, sobre la necesidad de la unidad de la sociedad ecuatoriana en la construcción de grandes objetivos nacionales.
Lo hicimos a propósito de la presentación de Ecuador en el examen periódico universal, en el que además estuvimos presentes poniendo nuestros propios puntos frente al Estado ecuatoriano sobre la necesidad de que desarrolle algunos aspectos de derechos humanos. Estuvimos presentes, en el Consejo de Derechos Humanos en mayo del 2017. Nos pronunciamos públicamente sobre la exigencia de una reparación justa y digna para los 41 estudiantes de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Taversari, que era más conocido como el caso Ampetra. En el mismo sentido nos pronunciamos reivindicando el derecho a la reparación material justa y digna para Michael Arce, un afroecuatoriano a quien se le violó sus derechos humanos estando en el ejército ecuatoriano. Nos pronunciamos respecto a el compromiso del Estado ecuatoriano para desarrollar investigación genética para tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Miren, las enfermedades poco frecuentes, si es que no atacan el origen, ciertamente, y parte de esto es entender genéticamente en dónde están las falencias para poder desde un inicio poder resolver el problema de la persona. Si no se hace esto, vamos a seguir teniendo muchos problemas. Muchos de los casos de personas que sufren una enfermedad rara o una enfermedad poco frecuente, rara se le conoce en ocasiones, si es que es detectada a tiempo, podría lograrse que no sufra los defectos al menos de la manera que lo sufre, y a tiempo muchas veces es en la niñez, y esto únicamente podemos hacerlo si tenemos mejores condiciones de poder hacer estudios genéticos sobre la materia. Creo que el Estado ecuatoriano ha dado unos pasos, a lo mejor incipientes aún, pero nos parece que son importantes, pero que sí tienen que ser fortalecidos al momento de poder detectar desde un inicio las posibilidades de que una persona sufra una enfermedad poco frecuente. Nos pronunciamos en el caso Turi. Ahí nos parece que hubo un intento descarado de dejar en impunidad a los responsables de atentar los derechos de integridad de las personas. En el caso Turi tuvimos un pronunciamiento. Nos pronunciamos también sobre la necesidad, les decía antes, de que el Estado ecuatoriano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Ahorita se nos acaba de apuntar Sonita, bienvenida, y ella sabe que es una deuda muy grande que está teniendo el Estado ecuatoriano, y sobre, inclusive, el propio colectivo Sonia ha venido trabajando permanentemente, y hemos intentado hacerlo también de manera conjunta. Nos pronunciamos sobre la convivencia pacífica intercultural con objetivo de la familia humana. ¿Por qué nos pronunciamos sobre Venezuela? Sí, ya me acuerdo. Sí, ustedes se recuerdan que hubo ahí una polémica, ¿no es cierto?, sobre una chica venezolana que había levantado un video que generó además mucha crítica, pero muy violenta muchas veces. Nosotros dijimos que siempre hay que estar llamando a la convivencia pacífica intercultural. Estas cosas no pueden dejar pasarse así. Instamos a fortalecer el sistema integral de promoción y protección para tutelar derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos presentado un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para tener un sistema integral de protección de niñez y adolescencia y otros grupos de atención prioritaria. Creo que se va a empezar a tratar, ojalá que no me equivoque. Hicimos un llamado para erradicar discursos de odio y prácticas discriminatorias contra las personas del colectivo LGBT, que un momento dado estuvieron, pero realmente que ardían en redes sociales. Nos pronunciamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 24 de noviembre. Nos pronunciamos recordando los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Hemos hecho algunos pronunciamientos, realmente a veces creemos que es necesario también poner una voz frente a esto. Y por último, para concluir, la Defensoría del Pueblo en el ámbito internacional. Voy a tratar de no prolongarme mucho aquí. Nosotros funcionamos en varias redes internacionalmente. Intentamos ciertamente tener protagonismo porque creemos que estar unidos entre las instituciones nacionales de derechos humanos a nivel internacional también fortalece el trabajo regional, es muy importante. Ahora hago referencia a una específica, es la Red Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que está formada en una asociación que se llama GANRI, que es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
Esta asociación tiene como Secretaría Técnica el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esa es su Secretaría Técnica, y por lo tanto estamos insertados en el sistema de Naciones Unidas a través de esta red. Esta alianza global tiene un subcomité de acreditación que permanentemente está mirando si se cumplen las condiciones de autonomía e independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos. Y si es así, es acreditada con categoría A. La categoría A le permite a una institución interactuar con los órganos de protección de derechos humanos. Mira, aquí no hemos detallado ciertamente, pero el año pasado tuvimos algunas interactuaciones en este sentido. Los órganos de protección nos piden informes, nosotros enviamos informes que casualmente se llaman informes independientes, precisamente porque las otorgan instituciones que tienen categoría A. No todas tienen categoría A. Casi, si mal no recuerdo los números, de 130, aproximadamente creo que son 77 instituciones a nivel mundial que tienen categoría A. No es que son la mayoría, no es que se les da fácilmente la categoría a las instituciones nacionales de derechos humanos. Hay un nivel de exigencia muy grande ciertamente con el cumplimiento de algunos estándares. Nosotros tenemos la satisfacción de haber cumplido ya varios años con estos estándares. Se nos hizo una calificación en el año 2015, se nos volvió a reacreditar en el año 2016 e inclusive dentro de Gantry actualmente ocupamos la presidencia de las Américas. Somos, yo puedo decir con mucho orgullo, que creo que somos una institución muy reconocida en el ámbito internacional, porque además somos una institución de puertas abiertas para trabajar estos temas. Si tengo que decirlo con mucho pesar, lamentablemente, y acabo de estar en Ginebra la semana pasada, lamentablemente, y se nos ha ratificado, el Ecuador sí corre mucho riesgo de perder la acreditación A propósito de la evaluación que se le realizaría por un órgano administrativo. En Naciones Unidas, en este ámbito de trabajo, quiero decir, hay un reconocimiento de que el juez natural de la Defensoría del Pueblo es la Asamblea Nacional, es precisamente como está establecido en la Constitución, es precisamente uno de los estándares que se evalúa cómo es nombrado en el Ecuador, qué normas siguen y si es que esto se ajusta a la normativa, un defensor o defensora del pueblo, y además cómo se tiene que cumplir con los periodos sin que pueda existir situaciones adversas como las que se están presentando. A mí mi mayor preocupación, lo he advertido al país, lo he dicho en la Presidencia de la República, lo he dicho en la Corte Constitucional, lo he dicho públicamente, mi mayor preocupación es que una posible evaluación, independientemente que la evaluación sea buena o mala, solamente la posibilidad de una evaluación por un órgano no natural a la Defensoría del Pueblo pueda significar la pérdida de la acreditación A. Se ha planteado ya la semana pasada, lamentablemente, el subcomité de acreditación podría realizar una reevaluación en el caso de que se produzcan estas circunstancias en el país. Esto para nosotros sería doloroso, y no por el Defensor del Pueblo, no por la Defensoría del Pueblo, sino porque la ciudadanía podría estar perdiendo una herramienta de protección real de sus derechos frente a los órganos de protección de derechos del sistema de Naciones Unidas. Hemos sido muy críticos con esto. Yo sé y conozco inclusive que esta semana la propia ministra de Relaciones Exteriores va a tener reuniones en los espacios de Naciones Unidas, especialmente con entre otros con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde va a ser planteada esta preocupación. Yo espero que el Estado ecuatoriano tenga receptividad con respecto a esta preocupación que nosotros hemos manifestado públicamente, pero independientemente de cualquier situación, ustedes van a encontrar siempre una defensoría fortalecida. Hace algunos años, cuando iniciaba como defensor del pueblo, y esto ya lo digo para concluir, una de las preguntas que me hice fue, luego de algunos años, quiero que la ciudadanía vea a un defensor del pueblo fortalecido o a una institución nacional de derechos humanos fortalecida. Y la respuesta es inevitable, es decir, los defensores somos pasajeros, sin duda alguna, pero lo que queda es una institución fortalecida. Eso es lo importante, eso hemos tratado de hacer estos años, más allá de la persona que ha estado presidiendo la institución, más allá de eso, lo que hemos intentado hacer es tener una institución muy fuerte en su organización
y en sus competencias y en sus acciones misionales con respecto a la protección, tutela de derechos, incidencia de derechos, educación de derechos. Y yo creo, al día de hoy, puedo decirlo con absoluta seguridad, que ya tenemos una institución fuerte en ese sentido. Así que más allá de las situaciones políticas que puedan llegar a ocurrir como institución, créanse, y lo digo con sinceridad, créanse que nos encuentran con una fortaleza impresionante aquí adentro, puertas adentro, las personas que somos parte de la institución, porque ya sabemos perfectamente cuáles son nuestros objetivos de vida, hacia dónde caminamos, y lo hacemos planificadamente, lo hacemos organizadamente. Así que creo que eso es lo mejor que podemos entregarle a la ciudadanía. Les agradezco muchísimo por su atención.